María Josefa Vera García. Edad 100 años cumplido. En Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la calle Maribello. Luego ya nos mudamos al llano y he vivido en el llano, mis padres, nosotros, hasta que yo ya terminé la carrera de física y química en Sevilla, y ya me vine a vivir a Córdoba porque estuve de PNN muchos años en los institutos de Córdoba, vaya. Pues al principio muy bien, era un pueblo magnífico, la educación primera, yo en los colegios francés de las monjas francesas que trajeron la sociedad de Peñarroya para que educara a sus hijos, monjas religiosas, monjas muy buenas, y me dieron muy buena enseñanza, porque ocurrió que nos enseñaron a respetar a todo el mundo, porque allí en ese colegio estábamos católicos, protestantes, judíos, porque los ingenieros que venían de fuera era un patronato que crearon para que sus hijos fueran al colegio. Y entonces, pues siendo un colegio religioso, pues cuando llegaba la hora del catecismo, nosotros íbamos, los católicos, y los otros, pero que convivir con todo, y una buena enseñanza. Pues la guerra en primera línea, como yo digo, nosotros nos íbamos de veraneo al lado de Gibraltar, en Puente Mayorga, un pueblecito, pero nos íbamos mi madre y mi hermano en mayo, finales, primeros de junio, eran unas casitas. Y mi padre, como no tenía más que un mes de permiso, estaba empeñado ya. Entonces, el mismo día que estalló la guerra, 18 de julio, mi padre iba con una sobrina suya a coger el autobús de Epifanio para ir a Córdoba y coger el tren a San Roque, de San Roque la línea, en coche, con nosotros, a reunirse con nosotros. Nosotros salimos a las carreterías donde venían, porque nuestra playa no valía nada. Y un camión en sentido contrario de la línea, con unos milicianos, una bandera tricolor, y dice que ¿qué hacíamos allí? Pues esperar el autobús que viene a la línea, que viene un familiar. Dice, pues no esperen ustedes nada, porque y váyanse y métanse en su casa. Nos volvimos, nos metimos en mi casa, pero dio la casualidad que la noche antes de eso habían aparecido unos barcos en la bahía de Algeciras, misteriosos, podríamos decir, estaban anclados en medio de no estaban en el puerto ni nada. Y cuando es nuestra sorpresa, que al llegar a la casa, al día siguiente, aparecen las tropas españolas que habían desembarcado de África por allí. Y entonces nosotros, en la playa, en la misma arena, que eran unas casitas como los cuarteles en Peñarroya. Entonces nos vemos un camión de soldados que se había atascado en la parte de atrás de las casas. Y entonces estaban sacándole esto, y de pronto un avión, y el soldado tira
el agua que había pedido, ¡pum, pum! ¿Qué pasa? Y ya empezaron los días después, el Jaime I que llegó a bombardear Algeciras y la parte nuestra porque había otros soldados. Y nosotros debajo de una cama con todos los colchones encima, aguantando el paso de una cosa y a otra. Bueno, esa fue nuestra vida. Pero el problema era que mi padre, que quería venir y se encontró que estaba el coche de Epifanio requisado, pues dice, bueno, esto será cuestión de unos días nada más. Como venía con una sobrina, ya no se llegó ni a mi casa. En casa de la sobrina, dice, yo me quedo unos días y ya voy unos días, que hasta fue en octubre, la fecha no la recuerdo, cuando entraron, vamos a llamarlos, como llamaban entonces, los nacionales, a Peñarroya. Entonces, todo ese tiempo, nosotros aislados, porque estábamos en zona nacional, y mi padre en zona roja, y no podía ni mandar dinero, ni podía hacer nada. Ya a través de la sociedad de Peñarroya, con unos amigos que teníamos nosotros de Gibraltar, pues pudo mandar dinero, porque los bancos en la línea cerrados todos. Y así fuimos hasta que en octubre se acabó, o sea, la Peñarroya pasó a Nacional, a la zona nacional. Mi padre enseguida bajó a Córdoba, nosotros ya nos subimos en tren a Córdoba desde San Roque y ya nos fuimos todos a Peñarroya cuando pudimos, ya que yo llegué en la guerra a Peñarroya cuando pasó a zona nacional. Y mi padre, nos requisaron la casa antes, cuando esto. Pues esa casa se la requisaron a mi padre para cuartel de los choferes. Y, por decir verdad, mejor no se pudo comportar. Mi padre se quedó en casa de su parienta y la casa, allí estaba todo, porque como no íbamos a la playa, nos llevábamos, como quien dice, los puestos, ni alhajas, ni nada de nada. Pero dijo el jefe de los choferes, usted, le dijo a mi padre, cierre la parte de arriba, que nosotros no tenemos nada más que el hall de abajo, las habitaciones, que había unas pocas. No hicieron ni un desperfecto. Cuando cambió la cosa, la casa sucia, pero nada más. Vamos que... Y entonces ya estuvimos allí en nuestra casa, pues hasta después de las vacaciones de Navidad y todo eso. Mis padres lo militarizaron y estaba de ingeniero con Allendía en la central eléctrica. No podía moverse del pueblo. Y hubo en ese tiempo, yo ya no recuerdo si sería en noviembre o así, una ofensiva. Llegó tan cantidad de heridos a Peñarroya que allí que había un hospital, estaba lleno, y tuvieron que habilitar el casino, la parte de abajo, poner colchonetas de paja
y de eso, y allí eran todos los moros los que llegaron allí. Entonces hacía falta gente, y yo entonces pues tenía 16 años cuando esto. Tenía mis amigos, Juan de Dios Cortés, todo eso. Pues tuvimos que ayudar todos. Mi madre y las otras señoras de allí se fueron allí a hacerles las comidas y a preparar, a ayudar. Y los jovencillos, los muchachos de camilleros, trasladando heridos al casino, que los traían del frente, y nosotras a llevarle la comida, ayudaron un poquito. Entonces ya decidieron, después de esa ofensiva y de que estaba empeñado ya, además teníamos que estudiar, todo eso, que ya nos trasladamos, mi madre no, nosotros, a casa, primero a casa de un familiar aquí a Córdoba. Y luego ya se vino también mi madre. Mi padre no, se tuvo que quedar toda la guerra allí, en esto. Bajábamos, la Nochebuena o eso, y por cierto, también nos cogió, o sea, que el primer año que estuvimos allí, aparte de esa ofensiva y eso, había días tranquilos. Habían los soldados, los alféreces provisionales, los estos, que estaban no de guardia en el pueblo, pues organizaron el mes de diciembre, ya. El mes de diciembre organizaron 3 fiestas en el casino, con un picú, porque el día 4 Santa Bárbara, patrona de la artillería. Venga, vamos a bailar al casino. Luego la infantería el día 8, otra, con un picú, no en plan de eso. Y luego, pues, el día 10, la Inmaculada, y luego después infantería. Y luego, el día 10, la Virgen del Loreto, también, la aviación. Y se estaba bien, pero de vez en cuando, ¡pum!, nos teníamos que meter en una habitación porque caían bombas cerca, y ya está. Entonces ya nos trasladamos a eso. Mi padre en la central, y ya se quedó en casa de su familia. Luego, cuando ya mi madre se quedó con él, nos vinimos a casa con los nacionales. Allí nos obligaban a tener alojados, no sé si alojados, gente a dormir, de militares. Y entonces, ya cuando llegó uno, Sánchez Cañete, que era jefe de un tabor de regulares, que la habrían deshecho cuando estuvimos la primera vez nosotros. Mi padre en la central, que no podía nada más que venir a comer, y mi madre sola con el militar, que estaba todo el día en casa, porque lo que estaba era organizando cosas, se vino a Córdoba también. Y ya lo dejamos al militar y mi padre ya iba a dormir, sí. Y así pues hemos estado toda la guerra. Esta foto es una copia de mi hermano en la guerra, ahora allí en Pueblo Nuevo, como la casa de al lado la convirtieron en cuartel, en un cuartel, y el chiquillo pues paseaba con en la puerta, se hicieron muy amigos de los soldados, y llegaban, señora, la primera época, señora, que nos llevamos al niño a dar de comer a los que están en la trinchera, y se los llevaban el pisco ese que hay ahí,
con todos los cañones, a donde estaban los cañones. Así hemos vivido la guerra nosotros en el pueblo. Es muy chico, desgraciadamente es ese que murió con 66 años. Ese es ese. Casi al final de la guerra, pues ya dice, vamos a pasar las Navidades. Y con la mala suerte que el día de Reyes estaba un primo de mi madre, era coronel de artillería de aquí de Córdoba. Estaba con los cañones detrás del Peñón y hubo una ofensiva y tuvieron que retirar los cañones, todo al Antolín. Y entonces aquella misma noche llamó y en un camión lleno de obuses que estaban trasladando de esto, montados encima, mi madre en la cabina porque mi hermano pequeño tenía 2 años y pico. Y nosotros, y mi padre se quedó allí. Entonces, la idea, el camión llegó al Antolín, descargó los buses y nos llevó, porque ya digo, se lo había mandado el jefe, a Belmé a coger el tren para Córdoba, el tren imposible. Y entonces, con el mismo camioneta, nos trajo hasta Córdoba. Fuimos recogiendo gente en la carretera que huía andando, porque es que ya inminentemente creían que esto se acababa. Y fuimos recogiendo toda la gente que nos encontramos y llevándola a Córdoba. Y cuando llegamos a Córdoba, pues también había bombardeos, no tanto, pero de vez en cuando sonaba la sirena, ¡buh!, a las 8 de la mañana. Corríamos lo que teníamos, nos poníamos a meternos en el sótano del cuartel de la Guardia Civil. Así que yo he estado con bombas. Ese es lo que yo puedo decir de la guerra. Que desde luego Peñarroya era un pueblo excepcional, porque con todas las matanzas y todas las cosas que se hacían, yo no me acuerdo cómo se llamaba el alcalde que había al principio, cuando estaba, llamemos en zona roja, era una bellísima persona. Yo al cura, que era don Miguel Vigara, le dijo que se metiera en su casa y le puso un miliciano de guardia para que no las otras que venían de Granja Torrehermosa, de todo eso, venían matando a la gente, fusilando a la gente, haciendo salvajadas, como un tío mío en Puente Bajuna. Pero allí yo creo que a los presos que había los trasladaron a Puerto Llano, a donde fuera, los quitaron de en medio y luego ya no, allí no hubo nada. Y luego por la vida allí en Pueblo Nuevo, muy agradable, muy, yo qué sé, de jovencilla, vamos, claro, ya después de la guerra, pues teníamos las fiestas en el cerco, que pero solamente podían entrar, pertenecer al cerco franco-español, uy, por Dios, los hijos de los empleados de una cierta categoría. Teníamos piscina, teníamos tenis, teníamos fiestas, teníamos bailes, muy bien, se vivía muy bien en el pueblo. Ahora yo estuve estudiando y ya mi hermana, que luego se casó con un médico allí,
estuvo más en el pueblo, porque no estudió, pero yo he estado menos, pero tengo muy buena impresión, un pueblo muy bueno, la gente muy culta, porque en los bailes que se celebraban en el Casino del Terrible, casino, se llamaba Casino del Terrible, pues allí convivían el ingeniero principal con el minero, porque el minero era lo suficientemente culto para poder estar haciendo vida de sociedad, cada uno con su forma de ser, pero no en los otros pueblos de alrededor, que eran campesinos, que no tenían estudios, y había una diferencia de clases. Allí no, en Pueblo Nuevo la diferencia de clases era el estado que ocupaban la sociedad. Como se lo recuerdo, pues ya ni pena siquiera, pero ahora está muerto y ese pueblo ya no resucita. Yo voy, ahora en Navidad generalmente voy a casa de mi hermano, ni salgo, ahora ya porque soy mayor, pero aún siendo más joven, aquello cada vez más caído, cada vez peor, y allí no, yo me hago cuenta de como las películas del oeste, cuando encontraban oro, se formaba un pueblo, subía todo, y cuando luego después se acababa el oro, pues se acababa el pueblo. Por lo mismo pasaba ahí. Ha sido muy floreciente, con muchas industrias, mucho más adelantado que Córdoba. Mis primos, familias, se venían a las fiestas y las cosas a Peñarroya, porque las había mejor que en Córdoba. Pero ahora se acabó el carbón, se acabó todo. La cosa va para abajo. Peñarroya antes, ¿a quién sé? Peñarroya antes tenía mucha vida. Los pueblos de alrededor, las señoras no salían al mercado a comprar. En Peñarroya, las señoras de los ingenieros, todas con su sombrerito, iban al mercado a hacer su compra con esto. Entonces las españolas también iban. Y estaba más adelantado que el resto de España, por lo menos del resto de Andalucía. Vamos, eso. Y era un pueblo muy floreciente y que se estaba muy a gusto. Pero ahora no. Yo ahora ya no, bueno, ahora ya porque tengo muchos años, pero antes, que tenía menos años, yo ya al pueblo iba a misa y ya ni conocía a nadie ni nada. Mi hermana sí, porque vivió en el pueblo hasta que se casó con un médico pediatra, Noé Acero, y ya ha estado viviendo en el pueblo y me hizo, hasta que luego se fue a Madrid, ya trasladado. Que me he dedicado a la enseñanza y luego he estado estudiando. Primer curso de la carrera lo hice en Madrid, luego, como éramos muy pocas mujeres, y no, ya me trasladé a Sevilla. Estábamos 4 mujeres y 70 y tantos compañeros. Ya tratando como joven, tratando a los jóvenes muy bien, la juventud muy buena. Luego, cuando me he dedicado a la enseñanza, he estado en contacto con gente joven
y yo quizá haya sido una adelantada a mi tiempo. Y a mi hermana mismo, porque mi hermana no estudió y mi hermano eso. Yo he vivido, a Dios gracias, en una familia de clase media, bien, me he llevado bien con todo el mundo y como he trabajado con jóvenes, el espíritu se queda joven. O sea, que muchas personas de mi edad, ay, que esto, que lo otro, ven las cosas. No, yo las veía de otra forma. Yo he sido un poco una adelantada, vamos a llamarlo así, a mis tiempos, por mi educación y por mi trabajo. Yo a la gente de Peñarroya, que yo he sido muy feliz en el pueblo, que era un pueblo maravilloso, pero que ahora me da mucha pena y que tendrán que buscarse la vida de otra forma, porque aquello no tiene ya vida. No. Vamos, yo pienso, no lo sé.